Damos la bienvenida a esta hora a todos los usuarios, oyentes y a todos aquellos que escuchan este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, recibiendo de parte de nuestro Padre eterno esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos ayudan a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida una vez más a este canal, a este canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Quiero invitarles, antes de la meditación del día de hoy, a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, amigos, compañeros, colegas o en sus grupos. También invitarles a que le den me gusta y a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Recuerden que deben tener abierta la sesión deben iniciar sesión para poder suscribirse y para poder hacer sus comentarios. Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo capítulo, con un nuevo libro del Antiguo Testamento, un nuevo libro de los profetas menores. Hoy le corresponde al profeta Miqueas. Ya hemos estudiado varios profetas menores, iniciando por Oseas, Joel, Abdías, Jonás, y hoy vamos con el libro de Miqueas. ¿De qué trata el libro de Miqueas? Bueno, el libro de Miqueas, como todos los demás libros de los profetas menores, pues nos habla del juicio y la restauración del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando del Israel unificado. Recuerde que el pueblo de Israel se dividió y algunos profetas pues profetizaron para el reino del norte, otros para el reino del sur, como naciones independientes, pero Dios no los ve independientes. Dios los ve y los sigue viendo como uno solo y anhela el día de su restauración. Y de eso trata el libro de Miqueas, del juicio y la restauración de Israel. ¿Cuál es el mensaje principal del libro? El mensaje principal, pues, Miqueas nos expone los requisitos fundamentales de la verdadera religión. ¿Por qué hablamos de verdadera religión? Porque el pueblo se había desviado del propósito inicial que Dios les había planteado en la Torá. Estaban muy distantes de esas enseñanzas que Dios mismo había dado, tanto en el norte como en el sur. Y Miqueas expone pues los requisitos fundamentales de la verdadera religión, que son la justicia, la misericordia y humillarse delante de Dios. Y pues tomamos como versículo principal el capítulo 6, versículo 8, que es el versículo principal del libro de Miqueas. Y bueno, ¿quién era Miqueas? Eso es una buena pregunta. El nombre de Miqueas significa el que es como Jehová. El que es como Jehová. Y viene de la misma raíz de Miguel. Miqueas viene de la misma raíz de Miguel, que significa esto, que el que es como Jehová o quien es como Dios. Eso significa Miqueas. O sea que Miqueas, su carácter era el ser muy parecido a Dios mismo. O sea, su carácter era, había recibido el carácter de Dios. Miqueas profetizó o fue contemporáneo del profeta Isaías, de Oseas y de Amós también. O sea que también vamos a ubicarnos en ese tiempo de la profecía de Isaías. Mientras, Miqueas nos dice la Biblia que él era de un pueblo pequeño al suroeste de Jerusalén, unos 35 kilómetros al suroeste.
Y al ser de un pueblo pequeño, pues imagínese la perspectiva. Las personas que son de pueblos pequeños, pues tienen una perspectiva de la vida un poquito diferente a aquellos que son de las capitales, de las grandes capitales. Y eso lo notamos en la forma de escritura de Isaías, por ejemplo. Miqueas fue contemporáneo con Isaías, y mientras Isaías pues, se paseaba por la corte, en los ámbitos reales, profetizándole a los reyes, a los nobles, Miqueas no. Miqueas era de pueblo, Miqueas era de un pueblo pequeño, y Miqueas pues le hablaba a los ciudadanos. Miqueas le habló fuertemente a los líderes, a los profetas, a los sacerdotes, a las personas que gobernaban Israel, y eso lo vamos a ver a lo largo del libro. Eh, ¿qué más, qué más podemos decir de Miqueas? Pues que le tocó vivir en una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Le tocó vivir un tiempo de una guerra muy cruel entre el reino del norte y el reino del sur. Miqueas vio desatarse esta guerra entre ambos reinos, fue testigo de la muerte de 120,000 personas en el reino del sur, y luego pues le tocó ver a Siria cómo, cómo arrasó con Samaria, y eso lo profetiza también aquí en el libro. También Miqueas le dolió mucho o vio mucho los pecados que sucedían en Jerusalén y en Judá. O sea, para él fue muy fuerte este ambiente. Y pues a ver, Dios había castigado a la nación del norte por los pecados pues que se resumen en Segunda de Reyes del 17 del 17 al 16, o capítulo 17, del 16 al 17. La idolatría, la adoración, los rituales de niños, la magia, los encantamientos, y advirtió que esas mismas actividades iban a ir llegando a la tierra de Judá. Y él denunció esto también. Él denunció que también, así como Samaria, como el reino del norte había caído, pues Israel también había sido contagiado por esos mismos pecados. Así que vamos a estudiar, vamos a prestar toda nuestra atención en estudiar el libro de Miqueas, y vamos al capítulo 1, que dice así. Dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, pero llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Vamos a ver entonces que en esta primera parte se nos presenta el libro y nos dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y es prácticamente la misma introducción, una introducción muy similar a la que vemos en Isaías. O sea que aquí el profeta o el autor del libro nos está ubicando en el mismo tiempo
del profeta Isaías en el mismo tiempo de Oseas. O sea que ya por Isaías y por Oseas ya conocemos, y por Amós también, ya podemos conocer lo que se vivía en el pueblo. Ya lo hemos comentado, ya lo hemos dicho. Puede usted escuchar los audios anteriores para poder darse cuenta y entender la terrible situación que se estaba o que se vivía en ese tiempo. Eso lo encontramos también en Segunda de Reyes, en el capítulo 15. Más o menos por ahí usted puede ir y leer y estudiar lo que se vivía en ese tiempo. Entonces dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. O sea que esta profecía era para los dos. Recuerde que Samaria era la capital o era la capital del reino del norte y Jerusalén la capital del reino del sur. Estaba dividido el reino. Y empieza una palabra diciendo: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y aquí empieza la palabra oíd, que en el hebreo original del libro, en el idioma original del libro, aparece la palabra Shema. Shema. ¿Qué significa Shema? Oír inteligentemente, prestar atención, oír con atención. Eso significa Shema, que es la misma palabra que aparece en esta famosa oración de Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, eso es lo que dice. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, esta palabra oír es Shema. Y Shema es oír inteligentemente, oír con atención, prestar atención. Y eso es lo que el profeta nos está diciendo. Shema, pueblos todos, está atenta tierra. Cuanto hay en ti, Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Dice, porque aquí Jehová sale de su lugar, descenderá, hollará las alturas de la tierra, se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y esto nos muestra la imagen precisamente cuando el Señor da el Shema en Deuteronomio, y cuando Dios se presenta al pueblo en el monte Sinaí, se presentó en medio de truenos, se presentó en medio de fuego, se presentó en medio de grande ruido, y ¿para qué? Para manifestarse y para presentar una palabra. Pues ahora es todo lo contrario. Dios se presenta con ruido, Dios se presenta con fuego, Dios se presenta con temblores, bueno, Dios se presenta con todo con toda esta puesta en escena para juicio. Y entonces lo que nos está diciendo aquí es: oigan, el Señor va a salir de su lugar, va a descender y va a hollar, va a hacer temblar la tierra. Todos los montes debajo de él serán como la cera delante del fuego. Y ya sabemos lo que sucede con la cera delante del fuego. En cuestión de segundos se está derritiendo y se está volviendo líquida, se está volviendo agua. Pero nos dice aquí en el versículo 5 una explicación. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Una vez más, Dios es claro y nos dice que el Señor va a hacer un juicio, que el Señor va a derramar un juicio tremendamente fuerte por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y cuando está hablando de la casa de Israel aquí en este caso, está hablando de todo Israel. Aquí nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando el escritor nos está hablando del reino del norte y cuando el escritor nos está hablando de todo el reino unificado, porque Dios lo ve todo unificado. En este caso nos está hablando de toda la casa de Israel. ¿Por qué lo sabemos? Porque mire lo que dice a continuación. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Aquí nos está haciendo alusión al reino del norte. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? O sea, aquí está tomando a Jerusalén como un lugar alto en sí. El monte de Sión como un lugar alto. O sea, ¿cómo estaría, a qué nivel de idolatría había llegado?
o a qué nivel de pecado había llegado Judá y Jerusalén, que el profeta está diciendo que Jerusalén es el lugar alto de la idolatría del pueblo de Judá. Y entonces dice, haré pues de Samaria montones de ruinas. Aquí profetiza la destrucción y la caída de Samaria. Haré de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Mire, ¿qué es lo que Dios está queriendo decir en esta primera parte? Que Dios está muy decepcionado, o le decepciona, o se desata su ira donde hay pecado, donde hay rebelión, donde hay desobediencia. Y eso era lo que pasaba, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. O sea, Dios no tenía en este momento ninguna preferencia, no la tenía, porque tanto al norte como para el norte como para el sur, las cosas estaban muy mal. Se habían alejado de Dios, se habían olvidado de los parámetros, se habían olvidado de los consejos, se habían olvidado de la Torá por completo y estaban totalmente enfocados, totalmente, digámoslo así, volcados al pecado, a la idolatría. Ya sabemos por los libros anteriores, por Oseas y por Amós, que esa misma idolatría trajo mucho amor al dinero y eso también produjo injusticias, produjo que se abusara de los pobres, produjo que ansias de poder en los gobernantes, el querer tener el poder y el querer manejar o controlar hacia su beneficio la justicia. Entonces, los veredictos de los tribunales siempre estaban a favor de los poderosos, siempre estaban a favor de los ricos y de los que tenían, digámoslo así, un modo económico, y en contra de los pobres, en contra de las clases menos favorecidas, igualito como lo vemos hoy en día. Igual como lo vemos hoy en día. O sea, la justicia estaba corrompida, los tribunales estaban corrompidos. O sea, una cosa bastante fuerte. Por ahí decíamos, denunciaba también que los jueces vendían al pobre por un par de zapatos, por regalos, se dejaban sobornar. Esto es muy fuerte. Entonces, ese era el panorama. Ese era el panorama y Dios aquí está dando a entender de que esa rebeldía, de que ese pecado, esa idolatría, pues simplemente iba a traer como resultado destrucción, juicio y el desatar la ira de Dios. Entonces aquí tenemos nosotros que comprender eso, que el pecado es una de las actitudes más desastrosa, la actividad más desastrosa del hombre, porque trae muerte. La paga del pecado, amado oyente, amado hijo de Dios, es la muerte. Y lleva al hombre, el pecado lleva al hombre a un terrible desastre. Y así como Samaria fue destruida y fue convertida en montones de ruinas, también cuando el ser humano persiste en pecar, su vida se arruina. Su vida se convierte en montones de ruinas, igual que Samaria, en una destrucción, en una desolación total, en pérdida total. Eso trae el pecado. Ahora sigue aquí el profeta en la segunda parte, dice en el versículo 8, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Mire que aquí el profeta levanta una voz y dice, por esto lamentaré y aullaré. Y es como muy parecido a
a la actitud que tomó Isaías. ¿Se acuerdan que Isaías también hubo un tiempo en que anduvo, digámoslo, desnudo, despojado, lamentando, llorando, clamando delante de Dios? Es la misma actitud que nos muestra el profeta Miqueas. A lo mejor podríamos, no sé, podríamos entender de que, Miqueas se copió de Isaías. Dice la versión TLA, dice, de traducción del lenguaje actual: por eso lloro y estoy triste, por eso ando desnudo y descalzo, por eso chillo como avestruz, por eso lanzo aullidos como los chacales. Mire, y aquí nos tenemos nosotros que parar a entender algo. Mire, estamos viviendo en medio de unas comunidades, de unos pueblos pecadores. Vivimos en medio del pecado. Vivimos en medio de la corrupción. Las personas que hay a nuestro alrededor que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo, pues viven de cualquier manera. Y usted los puede ver en sus compañeros de trabajo, en sus vecinos, en sus mismos familiares, como sin pudor alguno andan en borracheras, andan fácilmente, roban, fácilmente mienten, adulteran, son infieles, son fornicarios, son idólatras. Hay una cantidad de pecado a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿qué tanto nos duele? ¿Qué tanto nos duele esa actitud? ¿Qué tanto nos duele ese alejamiento de Dios? A Miqueas le dolía bastante. Le dolía bastante ver su ciudad corrompida, su pueblo corrompido, volcado a la idolatría, sus vecinos cada día más entregados a cosas que no edifican al Señor. Y entonces dice: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, y haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. O sea, esa situación no podemos nosotros ser indiferentes ante esa corrupción que hay a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos enseña aquí Miqueas. ¿Qué vamos a hacer? Es la gran pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál es su actitud, amado Hijo de Dios? ¿Alegrarse? ¿Alegrarse con los que pecan? ¿Gozarse? Cuando usted viene y le cuentan sus amigos, sus compañeros, las que hicieron el fin de semana, la borrachera que se metieron, o las drogas que se metieron, o que fulano y este hombre o esta mujer le fueron infieles a sus respectivas parejas, y usted se va a reír, usted se va a gozar. Mire, ahí es donde viene la posición de nosotros como hijos de Dios. No podemos ni gozarnos, ni alegrarnos, ni tampoco ser indiferentes ante esta situación, sino clamar delante de Dios. Porque por esta situación, por estas cosas, se desata un juicio de Dios sobre esas personas y sobre la tierra. Pero también nuestra actitud tiene que ser, en lo más posible, comunicarles la palabra de Dios. Comunicarles la palabra y orar por ellos, clamar delante de Dios. Dice en la segunda parte del pasaje, a partir del verso 10, Miqueas utiliza un juego de palabras para ilustrar acabar de ilustrar el mensaje. Y vamos a ver lo que dice. Dice: no lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Estoy leyendo el versículo 10. Revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale.
El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Y aquí Miqueas utiliza un juego de palabras. Un juego de palabras, pues que esto, si lo leemos en español, pues va a ser muy difícil de entender. Por eso nos tenemos que ir al hebreo original para poder entender y para poder comprender lo que significa este juego de palabras. Y lo primero que dice es, no lo digáis en Gad. O sea, Gad era una ciudad filistea. ¿Y por qué dice que no lo digáis en Gad? Mire, por una razón muy sencilla. Porque Gad, al ser ciudad filistea, al ser una ciudad del enemigo, pues ellos en Gad, al darse cuenta de la desgracia de Israel, al darse cuenta de la caída de Israel y de lo que les va a pasar, pues lo que iban a hacer era alegrarse. Y lo que menos se quiere en un momento de debilidad y de desgracia es que el enemigo se alegre y es que el enemigo se ría. Y entonces para evitar esto, entonces por eso Miqueas dice, no lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Dice, revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Entonces aquí empieza el juego de palabras. Dice, bueno, Gad significa ciudad del llanto. Entonces dice, no lloréis en la ciudad del llanto. Pero luego dice, revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Bet-Leafra, en la palabra Bet-Leafra significa casa del polvo. Entonces mire lo que está diciendo, revuélcate en el polvo de la casa del polvo. Luego dice, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Zafir significa belleza o hermosura. Mire, va entendiendo lo que significa el juego de palabras. O sea, esto es como una especie de ironía que está diciendo Miqueas aquí en este mensaje. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. O sea, ande desnudo y con vergüenza en la casa de la belleza, en la casa de la hermosura. Es como cosas contrarias. Dice, el morador de Sanaán, Saanán no sale. Saanán significa salir. Salir. O sea, un pueblo que sale. Entonces, el pueblo de Sanaán, el pueblo de salir, no sale. Vamos entendiendo. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Betesel significa fundamento. Otros lo interpretan como vecino o buen vecino. Dice, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. El buen vecino le quita su apoyo. Mire el juego de palabras como está llegando. Dice el versículo 12 que los moradores de Marot, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. Marot significa esperar algo bueno. Eso significa Marot, esperar algo bueno. Entonces dice que los moradores de esperar algo bueno anhelaron ansiosamente el bien. Otros lo interpretan, se puede interpretar como anhelaron cosas buenas. Mire el juego de palabras como va. Luego dice, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Dice el versículo 13, uncid el carro, uncid, o sea, preparad el carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Laquis fue la ciudad donde comenzó la idolatría de Judá. O
O sea, la ciudad es el punto de enlace eh, donde comenzó a, a deshacerse o se infiltró este tema de la idolatría. Entonces, ¿qué le está diciendo a los de Laquis? Por ustedes comenzó el pecado. Entonces, ustedes son los que van a defender, porque los moradores, dice, preparen los carros, bestias veloces, son moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado. O sea, ustedes van a defender, la ciudad, porque fue en la ciudad de ustedes donde todos nuestros males comenzaron. Allí pecaron los israelitas y allí pecaron los de Jerusalén. Y termina diciendo, por tanto, dice, ustedes daréis dones a Moreset Gad, las casas de Aksib serán para engaño de los reyes de Israel. Eh, Aún traeré nuevo poseedor o moradores de Maresa. O sea, lo que le está diciendo es, allí ustedes serán engañados en ese pueblo que se llama trampa. Aksib es trampa, esa es la palabra. Aksib significa trampa, entonces las casas de trampa serán para engaño a los reyes de Israel. Dice después, aún os traeré un nuevo poseedor, o moradores de Maresa, conquista. Maresa significa conquista. Les voy o sea, a conquista la van a conquistar, mejor dicho. Entonces miremos que en esos juegos de palabras, esos significados, Dios les está diciendo, mire, ustedes están muy confiados en lo que son, pues les va a llegar todo lo contrario. Todo lo contrario. Y dice que la flor de Israel, o sea, la crema innata, lo mejor de lo mejor de los hombres israelitas, los más valientes, los más renombrados, los mejores, pues van a huir a la cueva de Adulam. ¿Qué es la cueva de Adulam? O hasta Adulam. Adulam fue el lugar donde se refugió David. Usted puede leer ahí en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, cómo David tuvo que huir de parte de huir de Saúl. ¿Y a dónde se refugió? En una cueva, en un lugar llamado Adulam. Y allá estuvo refugiado, allá estuvo resguardado, allá estuvo, o sea, allá pasaron cosas allá en ese lugar. Y dice que los hombres, los valientes, la crema y la nata, la flor de Israel, tendrá que huir hasta Adulam. Y dice el versículo último, dice, le dice a los habitantes de Jerusalén, ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿Qué le dice? Lloren. Le dice a los habitantes de Jerusalén, lloren y afeítense la barba, lloren y córtense el cabello hasta quedar calvos, como las águilas, porque sus hijos serán llevados a un país muy lejos. Entonces, aquí vemos en este capítulo 1 cómo pues el pecado es la más desastrosa actividad del hombre. Es la más desastrosa actividad del hombre. Y lo que Miqueas está denunciando es precisamente eso, el pecado, y que el pecado a nosotros nos tiene que estorbar, a nosotros los hijos de Dios. No podemos ser indiferentes ante el pecado que nos rodea. No podemos ser indiferentes ante tanta maldad, ante tanto alejamiento de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted, amado oyente? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué es lo primero que tenemos nosotros que hacer? Clamar delante de Dios, interceder delante del Padre, para que los ojos sean abiertos, para que estas vidas sean tocadas y llenas por la presencia del Padre, por la presencia de Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias en este día. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder recibir tu palabra, de poder venir delante de ti, Señor, y recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Padre, al igual que Miqueas, estamos rodeados de un mundo lleno de maldad, de un mundo lleno de tanta deshonestidad,
de tanta mala actitud en el corazón, de tantas cosas que se hacen a nuestro alrededor, tanto a nivel gubernamental y a nivel político, como a nivel de las comunidades donde vivimos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Padre Santo y Poderoso, ¿qué tanto nos duele esa maldad? Ayúdanos, Padre Dios, a que esa maldad y a que esa situación, Señor, se vuelva incómoda para nosotros. Padre, ayúdanos a que esta maldad, Señor, nos duela en el corazón. Así como a ti te duele, como todo un pueblo se pierde. Así como le dolía al profeta Miqueas. Y lo dice ahí en esta palabra: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, y haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Padre Santo, nos duele, Señor, ver cómo una comunidad se pierde, ver cómo se pierden nuestros familiares, ver cómo se hunden cada día más en vicios, en malas actitudes, en amarguras, en malos hábitos de vida que van en contra de tu palabra. Amado Padre, yo te pido que hoy tú toques estos corazones, que hoy, mi Señor, estos corazones sean transformados, porque estas vidas te necesitan. Hoy clamamos, Padre Dios, y clamo por aquellos que hoy también están escuchando, que viven también en estos estilos de vida, alejados de Dios. Yo te pido, Padre Dios, que toques estos corazones, Señor, que en estos corazones haya vida, que en estos corazones, Señor, se levanten en nuevos pensamientos hacia ti, mi Señor amado. Que estas personas hoy se enamoren de ti, Padre Dios. Que hoy, Señor, cada uno de los que está escuchando este mensaje se enamore y se conecte contigo. Padre Santo y Poderoso, yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.